están? Espero que se encuentren muy bien. Acá de nuevo tratándole sobre temas de neurología pediátrica. Ya saben cómo me llamo, mi nombre es Antonio Zucati Vierma, médico pediatra y neuropediatra. Hoy quiero traerles un tema muy interesante que es hablar sobre trastorno del espectro autista. Este tema pues, es de mucha controversia. En los últimos años se han hecho muchas investigaciones y quiero enfocarlo sobre todo en la parte familiar, en la parte social. Posteriormente daré algunos temas en cuanto al concepto, a las características clínicas exactas, el diagnóstico, la historia clínica. Pero ahorita quiero enfocarme sobre todo en la parte social. ¿Qué es lo que sienten los padres? ¿Qué es lo que siente el niño cuando es diagnosticado o a medida que crece y él siente que es diferente? Se han hecho muchas investigaciones, se ha avanzado mucho, incluso la incidencia ha cambiado. Anteriormente, pues se creía que era muy raro. Actualmente, con la información, con la tecnología, las tecnologías de informática y comunicación, las redes sociales, se ha avanzado mucho y pues se conoce mucho más el tema, se diagnostica mucho más y pues esto ha traído un cambio drástico a nivel de la sociedad. Entonces, eh, ¿qué podemos pensar o qué podemos decir del trastorno del espectro autista? Los padres generalmente pues sienten cierto rechazo cuando se le diagnostica a sus hijos porque tienen un problema de autismo, así sea leve, moderado o severo, según la clasificación común. Ellos, los niños autistas, son muy diferentes unos entre otros. Me gusta un programa que vi en Netflix que lo denominan Atípico. Es un programa, una serie de televisión muy buena, donde plantean que los niños con autismo son personas normales, pero diferentes. Generalmente nosotros comúnmente nos llamamos típicos y ellos los llaman atípicos. Pero esto se explica solamente en ciertos casos, cuando son autismo leve y cuando hay un compromiso intelectual normal. Sin embargo, hay otro grupo donde hay mayor compromiso y generalmente pues ya ahí hay mucho problema. ¿Qué pasa con los niños autistas? Generalmente ellos son personas que sufren mucho porque ellos se sienten diferentes. Incluso los padres, cuando tienen un niño con autismo que solamente tiene ciertos rasgos, ellos como padres no saben lo que tienen, pero sienten que su hijo es diferente a los demás. Sobre todo en familias donde tienen niños mayores, otros niños, y comienzan a comparar. Entonces esto trae mucha controversia y trae mucha disfunción a nivel social. ¿En qué se caracteriza los niños autistas? Hay una variedad clínica muy grande. Actualmente, según el DSM-5, se denomina trastorno del espectro autista porque varía mucho de un niño a otro. Así como somos diferentes los seres humanos, uno entre otro, entre los niños autistas también son diferentes. No es como una receta de cocina, ¿verdad? Que para hacer el diagnóstico tiene que tener tales características para que pueda entrar en la condición clínica. Entonces, ellos puede variar mucho. De ahí también la controversia o la negación, la reacción de los padres. Por eso es bueno que antes de ver este video, ustedes vean también cómo reaccionan los padres ante una noticia. En un video anterior que hice, reacción de los padres ante un diagnóstico neurológico, porque esto trae muchos problemas y mucha desorganización a nivel del núcleo familiar. ¿En qué consiste el autismo? El autismo quiere decir que el niño tiene problemas para la comunicación social, tiene problemas para lo que llaman la flexibilidad y la imaginación, y tienen problemas para el lenguaje. Esto ha variado de acuerdo al DSM-4, al DSM-5. Posteriormente en un video voy a comentar sobre en qué se diferencia uno, entre otros. La incidencia
en la práctica clínica que yo llevo, generalmente ha aumentado mucho la incidencia. En estos días he estado reflexionando sobre, por ejemplo, en mi familia. En mi familia he observado mucho lo que es mis abuelos, los hermanos de mis abuelos, mis tíos, los hermanos de mi mamá, mi papá, y realmente pues no hay nadie que cumpla con los criterios. Sin embargo, los familiares cercanos, después de los años 90 para acá, los que han nacido después de los años 90 para acá, ya he detectado en la familia aproximadamente entre 8 a 10 casos. Y creo que es difícil esto porque pienso que la humanidad o estamos mutando, estamos cambiando, porque la incidencia es mucho mayor o porque hay mayor conocimiento o porque como trabajo con esto pues es mucho más fácil. Sin embargo, no me pasa a mí solo. He hablado con muchos compañeros de trabajo, colegas, muchos familiares, donde ellos también manifiestan lo mismo. Incluso hablando con amigos que me encuentro en situaciones de, me encuentro cuando tomo el autobús, cuando nos reunimos socialmente, y me hablan de las características de sus hijos, ya ellos se han planteado que sus niños pueden presentar o tienen rasgos autistas. Esta variabilidad es muy importante porque en el DSM-5 se conoce como trastorno del espectro autista. Los niños que van de un espectro de los muy profundos a los muy ligeros. Incluso han tratado de clasificarlos como severo, moderado y leve. Esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque son varias áreas comprometidas en estos niños y esto varía. No todo, como dije, no es una receta de cocina donde los niños presentan determinados síntomas. Uno puede estar afectado mayormente el lenguaje, otro su relación social, otro puede estar afectado mayormente sus pensamientos de flexibilidad e imaginación. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué pasa con cuáles son los demás difíciles diagnósticos? Los demás difíciles diagnósticos son los que se encuentran en los que tienen ciertos rasgos autistas. ¿Por qué? Que no presentan una comorbilidad, como problemas de conducta, problemas de hiperactividad, agresividad, problemas de lenguaje, sino que socialmente son funcionales. Aquí es donde hay mayor problema diagnóstico. ¿Por qué? Porque generalmente un 20% de estos niños no son diagnosticados, según las estadísticas de varios estudios. También es importante porque como socialmente son funcionales y se desenvuelven bien, pues los padres no buscan ayuda. Como ha pasado en muchos casos, como les digo, en mi familia, donde los he detectado solamente por ciertas quejas, los he evaluado de cerca y como no tienen problemas asociados, pues ellos funcionalmente pasan inadvertidos. Esto va a influir mucho porque también influye mucho en la conducta posterior. Generalmente, pues estos niños, cuando no hay una disfunción social, no hay un problema que llame la atención, ellos pasan como personas típicas y no atípicos, y, y a veces pues, se le hace mucho más daño dándole el diagnóstico, etiquetándolo, que sin darle el diagnóstico. ¿Por qué? Porque la gente se predispone. Algo que he observado también mucho en nuestro medio, no sé si pasará en muchos medios, en otros medios, en países desarrollados, pero por lo menos en nuestro medio, donde hay mucho conocimiento por el internet, por la tecnología de información actuales, por las redes sociales, hay mucha información sobre autismo y esto pues trae muchas. O sea, los padres tratan de buscar información, saben que su hijo es diferente, pero no se atreven a etiquetarlo. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, cuando más estudiada es una persona, más profesional es como que tiende a haber más rechazo, más negación. Lo asumo en el sentido de que mi familia es perfecta,
mi familia, yo estoy avanzando, soy ingeniero, soy odontólogo, soy profesional y no puede haber en mi familia alguien con esas características, porque cree que al darle el diagnóstico se está etiquetando y es una persona enferma. Y resulta que son personas diferentes, diferentes a los demás. Entonces, cuando el nivel cultural es mucho menor, la persona la acepta, así no la persona no sepa de lo que se está hablando, no sepa en qué consiste el diagnóstico, pero hay mayor aceptación. Sin embargo, el profesional tiende menos a más a negarlo. No entiendo cómo es posible que en una familia donde hay docentes, donde la mayoría son profesionales con maestría, incluso doctorado, y uno les plantea el problema de autismo y resulta que es mayor negación. Comienzan que uno está loco, que uno se está inventando diagnósticos y resulta que eso trae mayor problema, la negación y el rechazo. Bueno, esto en cuanto a la parte de autismo. La incidencia ha variado mucho, incluso actualmente hay estudios a nivel de Estados Unidos, Suecia, en el Reino Unido, donde reportan de 1 a 2 casos por cada 10.000 pacientes. Pero a medida que ha avanzado el tiempo, la sociedad, con el nuevo ingreso de la tecnología, actualmente se habla de que se reporta un caso por cada 66 personas. Y ya hay estudios donde hablan que se reporta un caso de autismo por cada 44 personas. Actualmente, según la clasificación del DSM-5, antes se separaba lo que era autismo del síndrome de Asperger. Ya se sabe que el Asperger entra entre el espectro autista y ya no es clasificado como un síndrome aparte. Esto es importante tenerlo en cuenta porque ya a nivel cultural, pues hay fundaciones, a nivel de la historia, hay fundaciones con nombre de Asperger y es difícil luchar contra esto, ¿verdad? Hablar de autismo y Asperger en un solo síndrome clínico, pues se ha hecho más difícil. Sin embargo, hay que esperar el transcurrir del tiempo para ver cómo tomamos la noticia en este sentido. ¿Qué otra cosa importante? ¿Cómo reaccionan los padres? Los padres, dependiendo del grado de severidad, como les dije, de autismo, ¿verdad? La reacción es diferente. Si tenemos autismo, padres que llevan a su hijo que tiene rasgos profundos, pues la aceptación es mayor porque la clínica indica de que hay problemas. ¿Qué observé en una charla fui en estos días de autismo? Ellos quieren clasificar a los niños autistas quieren clasificar a los niños autistas que no es un trastorno, sino una condición. ¿Qué pasa? Que en parte tienen razón. Es una condición cuando se encuentra en el rango moderado a leve y su coeficiente intelectual es normal. Pero cuando hay rasgo profundo y su coeficiente intelectual es menor, quiere decir que hay problemas. Y esto se hace muy difícil para los padres convivir con niños que aparte de tener rasgo autista, tienen retraso mental. ¿Qué pasa? Que antes se pensaba que había un 70 a un 75% de retardo mental en niños con autismo. Eso ha variado, porque las pruebas psicológicas varían mucho y no se puede estandarizar esta prueba a niños autistas. Sin embargo, actualmente se piensa que solamente un 30 a un 75% de los niños, de un 30 a un 35%, perdón, con niños con autismo tienen retardo mental. Estos niños, con sus rasgos profundos, son los que se convierten en un verdadero problema. ¿Qué pasa ahora? Entonces, yo puedo hablar de una condición si el niño tiene rasgo, ¿verdad? Y su coeficiente intelectual es normal, es mucho mejor manejable que un niño con rasgo profundo con un coeficiente intelectual que hable de retardo. Entonces, ya ahí sí es un verdadero problema.
Entonces, los padres, ¿cómo reaccionan ante la consulta? Generalmente, cuando los padres van a consulta porque el niño ha tenido problemas de conducta o alguna otra comorbilidad y uno le habla de autismo, hay cierto rechazo. Por eso es importante que vean el video anterior de cómo reaccionan los padres ante una noticia, ante un diagnóstico neurológico. Generalmente cuando tienen ciertos rasgos hay negación, ¿verdad? Porque se está etiquetando el niño, eso le va a traer más problemas. Sin embargo, también hay que ver la parte buena de esta tecnología, porque muchos padres acuden teniendo conocimiento y ya ellos presumen que hay algo diferente. Tienen conocimiento de que su niño es diferente y ya llegan con un diagnóstico que no ha sido clarificado por un médico. ¿Qué pasa con la mayoría de los padres también? Que la mayoría entran en negación, no aceptan. Mientras más temprano se haga el diagnóstico, es mucho mejor para el niño. Cuando el padre entra en negación, él tiene derecho a buscar una segunda opinión, ¿verdad? Que ellos buscan al médico que le diga qué es lo que su niño tiene, lo que ellos quieren escuchar, que no tiene nada. Cuando estos padres entran en esta fase, pues ellos no estimulan a su niño, no acuden a terapia y dejan de intervenir. Y esto es importantísimo para el niño porque se pierde mucho tiempo de intervención. O sea, eso sí se ha demostrado que mientras más temprano se haga el diagnóstico y más temprano se inicie la intervención, mejor es el pronóstico. Otros padres que tienen una mentalidad mucho más abierta, pues aceptan el diagnóstico y comienzan a trabajarlo, porque ya ellos sienten que son diferentes. ¿Cuál es el problema? Que por ejemplo, los niños con autismo leve, cuando el neurólogo le dice que tiene autismo, pero van al psicólogo o al psicopedagogo y le dice que no tiene, y empieza una confrontación entre las diferentes especialidades, de que una confrontación del diagnóstico, eso trae más desorganización. Por eso yo les pido por medio de este video a la mayoría de los especialistas que haya una uniformidad y que así no estemos seguros de que sea un diagnóstico, no confirmó el diagnóstico, de que ya se le ha dado, por lo menos decir, vamos a ver, vamos a esperar a ver, mientras se investiga y se realiza un buen estudio del niño. ¿Cómo reaccionan los pacientes? Pues los niños generalmente a menor edad no tienen esa capacidad intelectual, no tienen esa madurez cerebral para ellos enfrentar esta situación. Esto lo va a enfrentar generalmente los padres. El problema es cuando el niño es mucho mayor. Por ejemplo, hace 2 o 3 años vi una niña más o menos de 14, 15 años. La niña viene del Liceo Libertador. Es una niña excelente, de 19 y 20 puntos, pero me la llevan a consulta por medio de una amiga, que es su prima, para que la valorara porque la niña pues camina de puntica y es diferente y quería saber si había algún problema neurológico. Cuando veo o evalúo a la niña, después de observarla bien, hablar con ella, yo le doy el diagnóstico y le digo a la niña, 14, 15 años más o menos, de que ella pues probablemente tenga autismo y que presentaba un síndrome de Asperger, que eso fue más o menos 3 años, que todavía está la cultura de que el Asperger era un síndrome aparte. La niña cuando reacciona y se da cuenta, y yo hablo con ella, en vez de molestarse, irritarse o negarse, tuvo la suficiente madurez para decir con razón. Lo primero que me dice, me acuerdo, es que me dice con razón, por eso es que yo soy diferente, porque yo tengo un diagnóstico. Entonces a veces el diagnóstico hace más beneficio que efectos negativos. La niña se dio cuenta de que era diferente y por eso cómo ella se comportaba y todo el mundo la criticaba, la llamaba la atención, y incluso hubo bullying, porque la mayoría de estos niños, como son niños diferentes, presentan bullying en sus escuelas, en su liceo.
Generalmente, ¿por qué? Una de las cosas que yo observo en cosas que yo observo. Generalmente, pues estos niños, como ellos son muy sinceros, dicen las cosas sin importar lo que los demás piensen, y generalmente ellos dicen la verdad, y cuando dicen mentiras se les descubre, ¿verdad? Porque no saben mentir, pues ellos terminan siendo para sus amiguitos los más malos, los sapos, los chismosos, y los amiguitos comienzan a rechazarlo. Entonces esto es importante para ellos. Ellos lo hacen sin mala intención. Por eso es que es bueno que muchos de estos programas de abordaje tienen que dar charlas en la escuela, ya que no es culpa de ellos. Otra cosa que yo pienso de por qué son rechazados o tienen efectos de burla, porque ellos son supuestamente raros. Dicen cosas que no deben decir en el momento, dicen cosas que están fuera del contexto y generalmente pues esto trae más, empiezan a catalogar a los niños como raros, como que son difíciles y trae problemas. ¿Qué otro problema trae problemas para efectos de burla? De que ellos, por decirlo así, son muy estudiados. A veces ellos investigan mucho, tienen lenguaje muy técnico, hablan como doctores y ridiculizan al maestro en la escuela. Porque se levantan y dicen, eso no es así como usted dice. Eso es esto y esto y esto. Entonces el maestro, sin querer, así no importar si es niño o no, comienza a rechazarlo porque lo está ridiculizando delante de los demás. Todo esto trae problemas por sus características propias. Entonces hay muchas cosas de cómo reaccionan los pacientes o los niños cuando se le da un diagnóstico. He tenido muchos casos, mucha experiencia, niños que han tenido problemas de conducta porque son rechazados, porque son, son burlados en la escuela y llegan por eso, por su problema de hiperactividad, agresividad. Más que todo no es de origen cerebral, sino como una reacción al entorno. Cuando se le da el diagnóstico, pues ellos lo asimilan muy bien, ya que ellos saben que son un poco diferentes. ¿Qué problemas familiares trae? Problemas familiares traen muchos. Los padres con un niño con autismo, que saben que se le da el diagnóstico por primera vez, o que ya saben, ya tienen el diagnóstico, tienen que tener mayor unión, porque lo que he observado es que esto es una causa muy importante de divorcio. Generalmente lo que uno ve en la consulta es que el padre entra en negación, ya sea por machismo, porque está menos en contacto con su niño, y quien acude a consulta es la madre, porque sabe que su hijo es diferente, que su hijo tiene un problema. Y ella muchas veces van a consulta a escondidas, sin que el padre lo sepa, ¿ve? Porque observan que su niño es diferente. Entonces esto trae muchos problemas familiares. Cuando los padres no entienden que sus hijos hay que hablarle mucho más, conversar más con ellos, que gritarlos, regañarlos, porque el niño autista generalmente, ellos, cuando más se les grita, más se les regaña, actúan con mayor resistencia. Y es un círculo vicioso que viven continuamente y va agravando el problema. Entonces, hay que saber abordar a los niños. También otro problema familiar que observo mucho es cuando ellos son muy selectivos. Hay personas que les caen bien, pero cuando no les cae bien una persona, por decirlo así, coloquialmente, recuerda que este es un video dirigido a padres, cuando a una persona no les cae bien, ellos la rechazan. Entonces comienza a decir que ese niño es grosero, que ese niño tiene problemas, que ese niño es un desadaptado, y resulta que es porque ellos son selectivos. He tenido casos de niños donde realmente pues, ellos reciben cariño de su madre, pero a su padre lo mantienen a distancia, no lo toleran. También he tenido casos de niños que con ciertos abuelos hay rechazo y no aceptan a sus abuelos y comienzan los abuelos a
aconsejar a los padres que ese niño es grosero, que tiene problemas, que tiene malcrianza, y resulta pues está asociado a este problema. Entonces son muchos problemas que trae el no aceptar que su niño tiene autismo. Problemas en la escuela. Bueno, ya les hablé que muchos maestros, docentes, sin querer, ¿verdad? Porque yo a veces no entiendo cómo uno puede rechazar a un niño si los niños son inocentes en su mayoría de sus acciones, son seres angelicales. Sin embargo, pues comienzan a tener pues, tales odio y rabia a estos niños, ya porque los ridiculizan, porque les hablan sinceramente. Entonces esto comienza a crear un rechazo y en vez de haber ayuda en la escuela por parte del docente, se rechaza, se deja a un lado y el niño pues está afectando la autoestima de estos niños, de los niños con problemas de autoestima, problemas en la escuela. El rechazo de sus compañeros, de sus amiguitos. Ese niño es diferente, ese niño es raro y esto va creando pues, muchos problemas en el niño a medida que va madurando. Incluso van creciendo con rencor, con rabia, y pues muchos de sus reacciones son con problemas de conducta, hiperactividad, agresividad, que no es necesariamente de origen cerebral. Como ya les hablé anteriormente, el nivel cultural influye mucho. Parece mentira que mientras las familias son más estudiadas, más profesionales, haya mayor rechazo, mayor negación. Esto no se puede explicar, ya que si tienen mayor nivel cultural, tienen mayor acceso a la tecnología, mayor acceso a la información y deberían cambiar de su forma de pensar. Un ejemplo de esto es por ejemplo, una cuñada que tengo que su sobrina presentó crisis convulsiva, se le mandó tratamiento. Ya con el posterior de los años, al compartir con la niña, me observo que tiene rasgos autistas, yo se lo comunico y ella de una forma muy soberbia me dice que no, que ella piensa que no, que eso es mentira, ¿verdad? Independientemente de su nivel educativo, ya casi es odontólogo, me dice que no. Y ella le niega la oportunidad a la niña de recibir ayuda y abordaje. Está muy bien. Gracias a Dios esto no es una enfermedad grave y ella socialmente es funcional. Sin embargo, ¿qué pasaría si esta niña a medida que crece, ella crece con ese sentimiento de que es diferente y comienza a preguntar, ¿verdad?, de por qué ella es diferente, e incluso investigue y se da cuenta que ella tiene estos rasgos autistas y comienza a preguntar por qué no se le dio el diagnóstico, por qué se le negó ese conocimiento de lo que ella siente. Entonces no es justo para esta niña que por la soberbia de esta persona no se le haya dado el diagnóstico. Yo creo que lo más flexible o lo más inteligente cuando se le habla a una persona de que su niño tiene autismo es abrirse la oportunidad de investigar. No creo, pero vamos a ver, vamos a observar, a ver por qué. Vamos a ver si es verdad. Porque, como les explico, muchos socialmente son funcionales. En cuanto al tratamiento, hay mucha variedad de tratamiento. Otra parte cultural que influye mucho en el tratamiento de estos niños es que la mayoría de los padres no quieren que se medique, independientemente de los problemas que tenga. Hay cierta negación a la medicación por conocimiento cultural de que si eso es droga, que se lo hace dependiente, que todavía va a tomar tratamiento, y no es así. Cuando el neurólogo, el neuropediatra decide indicar tratamiento, es porque de verdad lo amerite y porque estas conductas están produciendo un efecto a nivel social que está trayendo problemas a los demás. Entonces no se puede negar el tratamiento porque si es verdad, los autistas tienen derecho, ¿verdad?, a recibir, tienen derecho a elegir, tienen derecho a una educación en escuela regular,
pero también los que están en su entorno también tienen derecho a de convivir en un entorno socialmente sano. Entonces, no es posible que un niño autista tenga problemas de hiperactividad, agresividad y por negación de los padres no se medique, pero entonces tenga problemas con sus compañeros, incluso agresiones como con un lápiz, lapicero, sacapuntas, o sea, muchas agresiones que están trayendo problemas a nivel escolar y está produciendo disfunción. Entonces, en el momento de dedicar tratamiento hay que tomar en cuenta todas estas cosas. Hay tratamiento médico farmacológico, que es el que realmente hay negación de los padres. Hay otro tipo de intervenciones psicológicas, psicopedagógicas. Se ha hablado mucho de las dietas. Vamos a hacer un video para las dietas en niños con autismo, porque son importantes. Y hay otro tipo de terapias alternativas, como la equinoterapia, que, o sea, a veces muchos de los médicos, muchos de los neuropediatras, por desconocimiento del tema, pues nos negamos a esto. Sin embargo, hay que saber escuchar a los pacientes, a sus familiares, ya que, por ejemplo, los niños que he visto aquí en Mérida, que tienen acceso a la equinoterapia, pues se ha observado mucha mejoría. Entonces, bueno, esto depende mucho del nivel de evidencia, toda la parte científica, pero no debemos negarnos a las terapias alternativas. Los pronósticos. Los pronósticos varían mucho. Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje, la mayoría de los autistas adquieren un lenguaje en el transcurso de su vida a medida que van madurando. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje que no logran adquirir un lenguaje expresivo verbal acorde y siempre van a vivir con este problema. Por la experiencia que tengo, la mayoría de los niños con rasgos autistas leves a moderados llegan a adquirir un lenguaje completo. Sin embargo, los que ya tienen problemas más profundos o con retardo mental, el lenguaje expresivo verbal es mucho más difícil de conseguir. ¿Qué otros problemas pueden presentar estos niños? Problemas de obsesivo compulsivo, se ha relacionado con problemas de ansiedad. Entonces no es el diagnóstico solamente a nivel de la infancia, sino el seguimiento posterior. Y para los neurólogos de adultos, que sepan de estos tipos de comorbilidad que presentan estos niños, porque realmente después que el neuropediatra termine de ver a estos niños a los 16, 18 años, dependiendo del país donde estemos, pasan a la consulta de neurología de adultos. Y entonces ellos es que tienen que tratar los problemas de comorbilidad, como ansiedad, problemas obsesivos compulsivos, problemas de hiperactividad, problemas de concentración, los problemas que trae de por sí, de autoestima, de bullying que traen de estos problemas traumáticos de la infancia. Ellos deben aprender a manejar todos estos problemas. Bueno, creo que con esto he abarcado en una forma general todo lo que es los problemas de autismo. Espero verlos en un próximo video. Recuerde suscribirse al canal, darle like y